Hola, ¿qué tal, televidentes de Univalle TV, oyentes de Univalle Estéreo? Estamos nuevamente aquí en contacto para hablar de un tema de mucha actualidad. La baja natalidad en Colombia, síntoma o consecuencia, porque según el DANE, entre 2015 y 2024 se reportó una disminución de los nacimientos en más de un 20%, siguiendo una tendencia mundial en este sentido. Tenemos invitados muy especiales esta noche. Saludo a Jamie Helen Bedoya Escobar, psicóloga con experiencia en el área clínica y educativa, acompaña procesos emocionales y de orientación psicológica desde un enfoque humanista y cognitivo-conductual, pero además tiene experiencia en el campo educativo. Jamie, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gildardo. Buenas noches a la teleaudiencia. Nos acompaña también en el estudio el médico Óscar Ignacio Rocha, es médico cirujano de la Universidad del Valle, con amplia experiencia en el campo de la salud pública. Fue superintendente regional y hoy ha construido un espacio muy importante para ayudar a los usuarios del sistema de salud en medio de esta crisis. Doctor Rocha, nos gusta mucho que nos acompañe esta noche. A mí también me complace mucho estar aquí primera vez en este canal, hablando de un tema tan importante para el futuro del país como es la natalidad. Claro que sí. Otro Óscar nos acompaña virtualmente, es Óscar Iván Hidárraga. Él es abogado, experto en pensiones. Tiene una firma especializada en estrategia pensional y financiera y máster en seguros. Es invitado virtual esta noche. Óscar Iván, bienvenido. Gildardo, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá con ustedes hablando de un tema tan relevante como es la natalidad y, por supuesto, la longevidad y todo el impacto que tiene para la población. Lo mismo digo, unos invitados jóvenes y ampliamente conocedores de este tema. Bueno, empecemos con el tema de la educación, Jamie, para intentar responder un poco el enunciado del tema de hoy, que es síntoma o consecuencia. ¿Usted qué piensa de estas cifras de natalidad en Colombia? ¿Cuál puede ser el origen, además de ser una tendencia mundial? Bueno, esta tendencia parte justamente de toda la transformación social que nosotros estamos viviendo. Nuestros jóvenes hoy en día tienen muchísimas más posibilidades y un acceso con una apertura mucho más segura sobre el tema de la concepción, de todo el tema de planificación, de empezar a revisar y a mirar cada uno como de esos procesos en los que quieren estar inmersos. Entonces, el hecho de que tengan un acceso a la planificación segura, diferente a lo que vivían en otras épocas, permiten que puedan hacer unas elecciones y unas elecciones asertivas, no simplemente ver la reproducción sexual como el único fin, sino que a partir de saber que pueden tomar esta decisión, deciden hacer este tipo de transformaciones. Y hay unas realidades que se convocan junto a eso y que hacen una apertura muy significativa, y es dentro de estos mecanismos de aprendizaje donde saben que pueden de alguna manera determinar si desean o no tener hijos o cuántos hijos pueden tener, también se sobreviene un interés por todo ese proceso personal. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Hacia dónde quiero apuntar? ¿Quiero viajar? ¿Quiero ampliar mis posibilidades? El acceso de educación de calidad para las mujeres resulta un factor supremamente determinante en todos estos procesos. El doctor Óscar Rocha acaba de terminar una maestría en políticas públicas y yo quiero preguntarle, ¿influye mucho en todo esto, en esa tendencia de los jóvenes a no ser padres, por lo menos no de manera temprana como ocurría antes? ¿Influye mucho el tema social, la posibilidad económica, la imposibilidad de tener asegurado el futuro? Bueno, yo creo que evidentemente, como dice el eslogan o el titular, síntoma, consecuencia, el síntoma sí lo hay, porque evidentemente vemos que la natalidad en Colombia particularmente ha bajado muchísimo, ¿sí? Más de un 20% en el 2013, es mucho. Sí, claro, en el 2013 estaban en 15 y 16, y estamos hablando hoy de una tasa más o menos del 2024 de un 8.5. Entonces vemos que sí está pasando algo, y obviamente si está esta tasa pues baja,
es porque definitivamente ha cambiado algo dentro de la sociedad. Y definitivamente, tanto temas como las migraciones, como la parte socioeconómica, la parte social, la mujer hoy en día juega un papel mucho más importante en la sociedad a nivel de temas laborales, ¿no? Entonces, obviamente, se retrasa mucho la aparición del primer hijo en una familia colombiana. Sí, una decisión que se aplaza a veces por mucho tiempo. Bueno, Óscar Hidárraga, abogado y un experto en pensiones. En ese campo pensional, ¿cómo se comienza a reflejar estas cifras, este fenómeno que sin duda va a mostrar una población más envejecida en Colombia, Óscar? Bueno, Gildardo, como lo dice Jamie y el doctor Oscar, acerca de que esto es un síntoma, pues ya viene la consecuencia, que es todo lo que tiene que ver con el tema pensional. El sistema pensional, digamos que en Colombia, que ha marcado como la diferencia enormemente, es el público, el de Colpensiones, que nació en el año 67, donde las tasas de natalidad eran supremamente altas. En las familias habían 7, 8, 9, 10 hijos, donde la concepción inicial del sistema era que los hijos iban a pagar las pensiones de sus padres. Entonces se tenían 7 cotizantes por cada pensionado. Todo este tema es síntoma de la educación, de la autonomía femenina, de la planificación, y se ha disminuido las tasas de natalidad, pues cada vez hay menos cotizantes, y eso lo que implica es que se va a requerir mucho más recurso financiero por parte del Estado para financiar las pensiones. Ya no serán los cotizantes quienes las financian, sino que ahora viene el Estado a participar de esto, digamos que estos recursos para poder financiar las pensiones. Ese es el impacto que trae la disminución de las tasas de natalidad y la longevidad. Y de eso, y lo vamos a explicar más adelante, Óscar, en detalle, porque claro que tiene una consecuencia directa. Jaime, usted trabaja con jóvenes, con estudiantes de último grado de bachillerato, por ejemplo. ¿Cambiaron las prioridades de los jóvenes después de la pandemia un poco? ¿Quiero viajar más? ¿Quiero vivir? ¿Quiero emprender? ¿No quiero hijos? Totalmente. Y no solamente este cambio se dio por la pandemia, sino por toda la implicación de la más media. Entonces, el acceso que tienen los chicos a todo el tema de las redes les ha dado una perspectiva de podemos viajar, claro, podemos salir, podemos hacer esto, y empiezan a cultivar más esos intereses personales. Y el tema de identidad de familia, que normalmente era lo que nos movilizaba como sociedad, empieza a tener un cambio muy importante, al punto de que se están definiendo y se está manejando más otro tema muy particular de lo que tiene que ver las familias, ¿sí? Familias homoparentales, familias unipersonales, donde tomo decisiones de vida diferente, tanto incluso que hemos estado generando unas elecciones de vamos a tener mascotas, vamos a tener animalitos, vamos a hacerlos partes de nuestra familia, porque hay una nueva construcción y una nueva ideología de familia que cambia un poco toda esta perspectiva que nos venía acompañando desde hace mucho tiempo. Modelo de familias interespecies. Total. Total. Doctor Rocha, definitivamente en los hospitales, en las clínicas, ¿cómo se refleja todo este fenómeno? Pues cuando yo estaba estudiando medicina, me acuerdo que en una noche en el hospital universitario yo podría estar atendiendo una vez 22 partos. ¿En solo una noche? En solo una noche, sí. Cuando me fui a hacer el año rural, también. Me imagino que con unos picos en el año, ¿no? Claro. 9 meses después del petróleo, 9 meses después de la feria, entre otras, ¿no? Sí, entonces muchos después de 8 meses después del fin de año, ¿no? Sí. Los hijos de la feria se llamaban ese fenómeno. Claro, entonces pues me imagino que hoy en día los médicos y las enfermeras les está tocando un poco más suave, porque pues si ha disminuido la natalidad, obviamente han disminuido los partos, ¿no? Entonces pues obviamente que ya las cosas son más fáciles para los médicos, pero deberíamos prestarle mucha atención a este tema de la natalidad. ¿Son las madres ahora mayores en comparación a aquella época? Ese acceso a los anticonceptivos un poco más libre, un poco más mediado
por campañas educativas, ha permitido que, como lo decía Jamie al comienzo, la mujer tome sus propias decisiones y se aplace ese tema y no sea producto de un accidente como pasó en nuestra generación? Claro, sí, porque antes era la sorpresa Sí. de que, quedó embarazada la niña. Sí. Hoy en día esa niña es una niña que conoce temas de planificación, que tiene un proyecto de vida, que quiere ser profesional, que quiere ser empresaria, y obviamente veíamos que antes las mujeres tenían como los niños como a los 22 años. Hoy en día es por encima de los 28, inclusive de 30 años, que ya inclusive pueden haber dificultades para la fecundidad. Bueno, estamos aquí en contacto y vamos a invitarlos a ustedes, los panelistas de esta noche, a los televidentes, a los oyentes, a la siguiente pieza preparada por nuestro equipo de producción a propósito de este tema. En la última década, Colombia, al igual que muchos otros países, está viviendo una tendencia sostenida en cuanto a la disminución en sus tasas de natalidad. Según el DANE, entre 2015 y 2024, el número de nacimientos disminuyó en más de un 20%, una transformación demográfica que no es un fenómeno aislado, porque desde diversos sectores manifiestan que esta situación responde a una compleja red de factores sociales, económicos y culturales que llevan a reconfigurar el perfil poblacional del país. Las razones para la baja en la natalidad son variadas: cambios en los patrones de vida de la población, el acceso a métodos anticonceptivos, el aumento de la edad en que las mujeres deciden ser madres y las dificultades económicas que desincentivan la formación de familias numerosas. Son algunas de las respuestas que se escuchan cuando se aborda el tema, contando además con las circunstancias económicas y laborales actuales, las cuales no generan entre muchos las condiciones ideales para formar familia. Ante un tema que va enfocado en diversas áreas, desde la salud, los gremios económicos, sectores de la educación, plantean la necesidad de no solo analizar, sino ir generando acciones frente a las transformaciones que plantea la baja de la natalidad, considerando sus impactos e implicaciones, como por ejemplo en el mercado laboral y el sistema de pensiones. Hoy en Contacto, las miradas al tema de la baja natalidad en Colombia, síntoma o consecuencia. Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos en contacto y nos vamos a unos mensajes de patrocinadores para seguir con este tema de hoy, la baja natalidad en Colombia, síntoma o consecuencia. Hola, estamos nuevamente en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos sobre la baja natalidad en Colombia, un fenómeno medible en los últimos 9 años, con más de un 20% de disminución en los nacimientos. Bueno, abogado Óscar Hidárrega, experto en pensiones, ¿necesitaremos con este panorama una reforma pensional a la vuelta de 15 años, otra reforma pensional? Gildardo, lo más probable es que sí, porque lo que ocurre con la nueva reforma pensional que está pendiente, que entre en vigencia pues, por su estudio constitucional en este momento, lo que va a hacer es que va a trasladar a todas las personas a las que le aplique la reforma pensional hacia Colpensiones. Esto implica, con relación a lo que mencioné anteriormente, que se requieran más cotizantes. En la medida en que haya menos cotizantes, va a ser más difícil sostener el sistema, por lo que se va a requerir en unos 10, 15 años hacer una nueva reforma pensional para poder inyectar más recursos al sistema, porque esto también trae algo de la mano y es la longevidad. Cada vez la población es más longeva. Anteriormente, las personas, o más bien el reto, era que la gente no alcanzaba la edad de retiro porque las tasas de longevidad eran más bajas. Por eso es que es muy frecuente escuchar a los jóvenes decir, no, pues yo para qué cotizo si no me voy a pensionar. Pero lo que está ocurriendo ahora es que la población están haciendo menos y están viviendo mucho más. Entonces el reto es un sistema que pueda tener una gran cantidad de personas cotizando y una gran cantidad de personas pensionadas. Entonces se necesita una inyección de capital bastante fuerte. Y eso no solamente es reforma pensional, sino reforma tributaria. Sí, y mire que ese tema, hace unos días veía un artículo, doctor Rocha,
en el diario El País de España de esta generación Z, que se comporta con hábitos sanos, con deporte, no rumbean hasta la madrugada como muchos de nuestra generación, no toman licor, cambian el tequila por un café, y claro, van a vivir más con el agravante de que no quieren tener hijos. Bueno, entonces yo creo que yo soy de la generación Z. Ah, claro, algunos tenemos comportamientos de esa generación, Sí. pero es que hoy es el común denominador. Sí, claro. Obviamente que la visión de futuro de las personas en edad fértil en este momento en nuestro país es otra, ¿no? De pronto, antes la proyección era, la meta era tener familia, Sí, ¿sí? Y hoy en día la meta son digamos, viajar, no tener jefe, no tener tomar jefe, decisiones Mayor libres. autonomía. sí, y tener, digamos, una independencia económica, como estamos hablando del tema de pensiones. De pronto tener tranquilidad en una etapa futura. Por lo menos yo me acuerdo, mis papás no se pensionaron, y yo un día le pregunté a mi mamá, yo le dije, mami, ¿usted no le preocupa no tener una pensión? Y me dijo, no, sí, yo la estoy viendo aquí al frente mía. Entonces, pues realmente en algunas personas antes no pensaban en este tema, pero hoy en día sí nos toca pensar en este tema por lo que dice Oscar sobre el tema de pensiones, de que la realidad es que no van a haber suficientes personas aportando a un sistema para sostener los viejos. ¿Los muchachos quieren vivir más el momento, Jamie? Sí, definitivamente. Y a esto se suma toda la incertidumbre económica, pero también afectiva que los jóvenes empiezan a atravesar. Entonces, no tener unas relaciones sólidas, estar todo el tiempo desde la virtualidad tratando de conectar con muchas personas, encontrar toda la facilidad desde la autonomía para poder hacer elecciones. A los seres humanos nos encanta elegir. Y poder hacer este tipo de elecciones de dónde nos vemos, cuándo nos vemos, en qué sitios, resulta muy atrayente para nuestros jóvenes que definitivamente tienen una percepción muy distinta. Hay que viajar, hay que conocer el mundo, tenemos que darnos la apertura a ser emprendedores y hacer unas construcciones de todo lo que en nuestras familias no lograron hacer. Entonces siente que tienen que empoderarse y tienen que empezar a trascender desde esta línea cuando en realidad hay unas situaciones de fondo también, ¿no? Hay una señal de alerta en nuestro cerebro donde cuando aparece toda esta incertidumbre nos dice, hey, me tengo que proteger. Y eso es un poco lo que están haciendo nuestros jóvenes, protegerse para no tener que replicar un poco las situaciones que han conocido en sus familiares. Hace unos años, doctor Hidárraga, veíamos avisos que estimulaban la migración hacia Italia, hacia Francia, especialmente algunas zonas de parejas jóvenes que fueran a hacer a veces labores rurales, pero en el fondo era para aportar como población joven a grupos poblacionales que se habían envejecido por todo este fenómeno que quizás se adelantó en el viejo continente. Nos va a tocar hacer lo mismo, pero ¿de dónde vamos a sacar los jóvenes? Doctor Hidárraga. Y incluso hay, digamos que locaciones donde le pagan a parejas para que vayan y vivan allí y desarrollen sus familias, precisamente por lo mismo, porque las tasas de natalidad son tan bajas y la gente ya es tan adulta que no pueden tener hijos. Y otra cosa y otro fenómeno que va muy de la mano con esto es que también hay gente que quiere ser padres o madres, pero no lo pueden hacer, teniendo recursos para hacerlo, pero tienen también unas limitaciones ya de tipo, podría decirse genético. El doctor Rocha nos puede ampliar un poco este tema, donde hay una mayor dificultad, y allí es donde también pueden estar direccionados los esfuerzos estatales precisamente para apoyar a esas personas que quieren tener hijos a que lo hagan, porque es un tema también de política pública. Hay muchos jóvenes que no quieren ser padres, pero también hay muchas personas en etapa de, digamos que podría decirse, de reproducción, que sí quieren ser padres, pero están limitados por otros factores. Y esto, digamos que lo que también implica, además, es una necesidad de fomentar la educación financiera en los jóvenes. Es muy frecuente ver que en muy pocos planteles educativos enseñan estos temas, porque es que lo que vamos a necesitar también son ahorros complementarios, porque entre más longevo sea,
pues más capital voy a necesitar para mantener mi calidad de vida. Entonces esto viene muy de la mano con la natalidad, la longevidad y la planeación. Bueno, doctor Rocha, los que pueden no quieren y algunos que quieren no pueden. ¿Cómo revertir todo este fenómeno desde las políticas públicas? Pues mira, definitivamente todo país necesita tener o sea, ciudadanos que los reemplacen y que hagan crecer al país, porque El relevo generacional. el relevo generacional, porque vemos países, cuando miramos la tasa de natalidad, hay otros países que están muy mal económicamente, pero tienen tasas de natalidad alta, y otros que están mejor económicamente y tienen tasa de natalidad alta. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar otros factores. Por lo menos Haití tiene una tasa alta de natalidad y Brasil también tiene una tasa que es por encima de la colombiana, y obviamente Brasil es un país dentro de la región importante a nivel económico. Sí. Pero tenemos otros factores, y los factores que tenemos que analizar también es el estrés. Nosotros, por lo menos acá, vemos en los territorios de nuestro país un conflicto, vemos violencia, vemos grupos armados, vemos población civil. Como una visión de no futuro. En cierta forma, estrés, ¿sí? Estrés y pues digamos como que pues también hay que ponerse en los zapatos de las personas que están en las regiones, que de pronto tienen la incertidumbre sobre si quedarse, irse, y de pronto no están pensando en este momento tanto en lo que es tener una familia. Claro, y el campo, Jamie, se queda además sin jóvenes, ¿no? Porque cuando uno viaja a los territorios, pues lo que encuentra es ese fenómeno. Los viejos todavía en los temas rurales y los hijos que estudiaron generalmente sin muchos deseos de volver a la ruralidad, lo cual pondría en el futuro pues también en entredicho el tema alimenticio, ¿no? Todo tiene en este orden de ideas una situación implícita, y es la necesidad de querer sobredestacar y de poder empezar a generar también ese tipo de expectativas que se nos muestra diariamente, como te digo y manifestaba al principio, por todo el tema de las redes. Entonces nuestros jóvenes del campo definitivamente quieren salir a otras dinámicas y se les facilita. ¿Sí? Digamos que hay muchas oportunidades también en estos momentos, y eso permite que se maneje esta situación. Pero este estrés que decía el doctor Oscar me parece que tiene también un punto muy clave, y es que justamente cuando los chicos se encuentran frente a esta incertidumbre y empiezan a generar esta protección, dicen, tenemos opciones, pero no son unas opciones estables, son unas situaciones permanentes que permanentemente están cambiando y que no generan esta oportunidad que tenían los demás. Pero ¿qué es lo que yo veo en los demás? ¿Realmente me gusta? ¿Realmente me atrae? Y estos cuestionamientos es lo que ha llevado a replantear todas estas dinámicas. ¿Qué tenemos que empezar a garantizar entonces? La sensación de bienestar para nuestros jóvenes, que sientan que realmente hay unas alternativas, pero unas alternativas no transitorias, sino que les va a asegurar también esa posibilidad de futuro. La idea que ellos tienen de futuro se ha ido cambiando, porque a pesar de que quieren vivir más, quieren vivir sobre todo el momento, el aquí y el ahora. Y hay que ayudar a hacer unas construcciones importantes de todo lo que ellos a futuro pueden empezar también a generar, y desde allí, ¿qué van a delegar? Estamos en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Hablamos hoy de la baja natalidad en Colombia, síntoma o consecuencia, y seguimos esta charla después de un corte de patrocinadores. Seguimos en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos de la baja natalidad en Colombia, un fenómeno medible en los últimos 9 o 10 años. Este fenómeno, doctor Rocha, ¿cree usted que se da más en los grandes centros urbanos o en los pequeños municipios, o es generalizado? Pues yo pienso que probablemente más en los grandes centros urbanos, porque acá obviamente las personas tienen otro tipo de vida. Por lo menos las personas pierden mucho tiempo en el tráfico, ¿sí? Desplazándose de un lugar a otro de la ciudad. En Bogotá un poquito más, ¿no? Sí. Usted en el campo no sufre de eso, o sea, todo el mundo vive más cerca. En alto ritmo. Sí, acá pues obviamente también hay otros factores, ¿no?
como la parte de que estamos hablando de actividades educativas, sí, que de pronto una persona quiere especializarse, hacer la maestría, hacer el doctorado, etcétera, pero cuando se da cuenta que hizo todo eso, se le olvidó que le faltó algo muy importante, es tener sus hijos. ¿Sí? Entonces empieza ya a luchar contra el reloj biológico y a mirar cómo puede tener hijos. Como a destiempo. Sí, claro, y eso lo vemos una realidad de muchas mujeres hoy en día buscando fertilidad asistida, ¿sí? O ginecólogos que les ayuden, pues, como digamos, a poder cumplir el sueño de ser madre. Entregar mucha información, Jamie, a los jóvenes no necesariamente ha terminado siendo una herramienta para avanzar a una mayor tasa de natalidad. Por el contrario, con la información en las manos, los jóvenes han decidido tomar sus propias decisiones y aplazar, por ejemplo, el tema de ser padres, ¿no? En gran medida, esto ha facilitado que nuestros chicos desde su autonomía puedan empezar a hacer estas elecciones de sí quiero ser mamá, sí quiero ser papá, quiero tener un hijo o definitivamente quiero tener una maternidad, una paternidad muy diferente y enfocada hacia otra línea. Pero lo que más está impactando en realidad es todo lo que los jóvenes empiezan a ver, todo lo que sienten que pueden construir, pero que no necesariamente termina siendo también una realidad. Y esto es muy importante porque es la invitación también que tenemos que hacer a todas las personas que están dentro de los medios para que empiecen a hacer unos llamados significativos y a mostrar otras realidades de lo que realmente se hace necesario que nuestra adolescencia, nuestra niñez empiece a tener. Este impacto que se está presentando también lo sienten, por supuesto, las instituciones educativas, porque cada vez está siendo menos los estudiantes que ingresan a estos grados de educación inicial. No, y no hemos mencionado el tema de las universidades. Esta semana hablaba con un decano, me decía, por ejemplo, que en comunicación social, en otrora, salones de 40, 50, y hoy 8, 10, y eso que están innovando y están ofreciendo, digamos, carreras muy afines a lo que está pasando, pero definitivamente es un fenómeno que, como dice Jamie, se refleja en todos los niveles de la educación. Por supuesto. Bueno, doctor Hidárraga, con muchos viejos que se pensionan y pocos jóvenes que aporten, ¿está en riesgo en algún momento ese futuro pensional de quienes logran esa meta o no? Bueno, el riesgo de alcanzar la meta, no. El riesgo es de quien llega allí. Porque, bueno, en Colombia el promedio de cotización es de 14 años. Es decir, en promedio una persona cotiza 14 años, eso son 700 semanas. Y el nuevo sistema que está pendiente de entrar en vigencia plantea que quienes estén en esa etapa, es decir, entre más de 300 semanas y menos de 1000 semanas, van a empezar a recibir una renta y esa renta pues va a ser vitalicia, pero no va a ser heredable. Y tampoco es una pensión, es mucho más baja que una pensión. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Anteriormente estas mismas personas recibían una devolución de saldos y podrían con esa devolución pues, generar recursos de cierta manera, pero de forma independiente. Ahora lo que se va a generar es una dependencia del Estado porque van a haber muchas más personas que van a empezar a recibir estas rentas y eso lo que va a hacer es que se va a necesitar mucho más recurso por más tiempo y en últimas lo que va a generarse es de cierta manera un déficit fiscal. Está proyectado por estudios del mismo Ministerio de Hacienda y el Banco de la República que en el año 2050, si no se hace nada frente a este tema, va a haber un déficit fiscal y va a ser necesaria inyectar mucho más capital a través de reformas tributarias y reformas pensionales que en últimas pues van a agravar a los cotizantes que viene siendo la población económicamente activa, que va a ser muchos menos personas si no se hace algo para incrementar las tasas de natalidad. Esa disminución de la tasa de natalidad en Colombia está, doctor Rocha, por debajo del promedio mundial. Incluso las mujeres pasaron en los últimos 75 años de tener en promedio
6 hijos, nuestras madres y abuelas, a 1.6. Una cifra que preocupa. ¿Por qué Colombia o por qué esta tendencia mundial es más acentuada en Colombia? Pues yo pienso que Colombia tiene una peculiaridad, que aquí no somos como un país, digamos, homogéneo. Digamos, si usted mira los territorios como de Nariño, los Llanos Orientales, Antioquia, la costa, o sea, somos un país muy diverso, ¿sí? Y eso nos ha permitido, digamos, como no estar en la parte más baja en Latinoamérica en la natalidad. Estamos como un poquito por debajo de la mitad, ¿sí? Pero yo creo que sí es importante este tema que estamos trayendo acá a este canal, porque es un tema que hay que prestarle mucha atención, no solamente pensando en el futuro de las personas que nos vamos a pensionar, sino también en el futuro económico del país. Sí. Porque nosotros vemos, si vemos lo que pasó con Argentina, con la devaluación, se veía en las noticias los viejos pensionados diciendo, bueno, yo estoy pensionado, pero con esto que me pensioné no me alcanza. Y entonces, pues, que se necesita una economía fuerte, un país con un PIB alto, porque cuando hay una buena economía, también es un fenómeno que se ve que aumenta la natalidad. O sea que si nuestro país está mejor a nivel financiero, también está mejor a nivel de natalidad. Jamie, desde la educación, ¿qué se está haciendo para revertir fenómenos como este? Definitivamente estamos trabajando muy arduo por todo el tema emocional. Estamos ayudando a nuestros chicos a que tengan una conciencia sobre toda esa parte emocional, que puedan entender qué es lo que yo también puedo generar, qué es lo que yo también puedo brindarle al otro y lo que espero recibir. De esta manera ellos empiezan a tener más claridad en lo que implica realmente una relación de pareja, que creo que es un factor detonante para que las personas tomen esta decisión tan importante y tan significativa de construir familia, no solamente de tener hijos por traerlos al mundo, sino por realmente tener unos hogares constituidos con una fundamentación clara en todo lo que implican los valores. Desde allí se están haciendo cosas muy importantes. El mismo gobierno ha determinado que es supremamente determinante que dentro de las instituciones educativas los docentes den clases de todo este trabajo emocional. Y realmente esto va a tener un impacto muy significativo y muy importante para que nuestros chicos, por supuesto, tengan unas relaciones mucho más sanas. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y volvemos en la parte final, muy breve, con conclusiones de nuestros invitados sobre un tema de mucha actualidad, la baja natalidad en Colombia. ¿Síntoma o consecuencia? Estamos en contacto, es el segmento final de este episodio dedicado al tema de la baja natalidad en Colombia, si es un síntoma o una consecuencia. Bueno, Jamie, su conclusión esta noche. Hay que hacer una elección consciente para ser padres, hay que hacer unas apuestas seguras desde el amor, desde los valores, para hacer unas construcciones muy significativas de lo que necesitamos seguir haciendo como sociedad en torno a nuestras familias. ¿Usted es madre? Sí, orgullosamente, mamá de 3 hermosas mujeres. Qué bueno. Doctor Rocha, su conclusión. Mi conclusión es que algo está pasando a nivel mundial, porque sí la natalidad ha disminuido, pero tenemos que lograr que nuestro país no esté en la parte más baja en Latinoamérica porque nos pone en desventaja. Claro. Obviamente hay temas que tenemos que trabajar, como son el estrés, los factores ambientales y planear también. El mismo conflicto. Sí, planear también tener hijos, porque ya cuando usted lo decida hacer, de pronto puede ser ya muy tarde. Pienso que nuestro país también no solamente debe ver la tasa de natalidad, sino cuidar a sus niños, ¿sí? Porque pensar también de que los niños que ya están no se mueran, ¿sí? Entonces es un énfasis también la desnutrición infantil, que hemos visto que ha sido un énfasis muy fuerte, y sobre todo en los menores de 5 años, que es donde se están formando realmente. Entonces, mejorar un poco la tasa de natalidad y cuidar a nuestros niños, es mi conclusión. Oscar Hidárraga, abogado y experto en pensiones, su conclusión. Bueno, Gildardo, como les decía, venimos de una reducción de una base contributiva. Anteriormente teníamos 7 cotizantes por pensionado. Hoy estamos alrededor de 3 cotizantes por pensionado. Según la OIT, si no se hace algo, vamos a quedar en 2
pero para que el sistema sea sostenible se necesitan al menos 5 cotizantes por pensionado. Esto, si no se resuelve, puede generar una mayor dependencia estatal y un mayor riesgo fiscal, que de hecho ya lo tenemos, lo que implicará que se tengan que hacer uso de más recursos o destinar recursos que iban a otro tipo de soluciones sociales a resolver el tema pensional, pues porque es un derecho además irrenunciable. Y esto viene muy acompañado de la longevidad, y es que, pues, sumado a la baja natalidad, con el aumento de la edad o la esperanza de vida al nacer y al pensionarse, pues esto lo que va a hacer es que, pues, vamos a necesitar muchos más recursos por más tiempo. Es decir, que hoy una persona que se pensiona a los 62 va a tener que vivir hasta los 90, incluso 100 años. Entonces, pues digamos que es una expectativa de recursos de más de 40 años. Lo que implica que además se tendrán que ajustar las edades de pensiones. Lo más probable que suceda es que se incremente la edad de pensión, como ya se está viendo, por ejemplo, en Europa, donde la edad de pensión está entre 65 y 67 años. Aquí estamos en 62 para los hombres y en 57 para las mujeres. Entonces, es algo que con seguridad va a ocurrir. De manera que la baja natalidad no es solo un dato demográfico, es una bomba de tiempo para las pensiones que hay que resolverse. En la medida en que hayan menos colombianos, habrá menos cotizantes, menos trabajadores, los pensionados viven más, y lo que se tendrá que hacer entonces, en consecuencia, si no se resuelve el tema de natalidad, será disminuir el monto de las pensiones, que incluso esto es algo que también se está impactando con la nueva reforma. Se va a disminuir el ingreso en la etapa de retiro, y esto lo que va a tener que hacer es que tenemos que ajustarnos a una nueva calidad de vida o prepararnos para mantener nuestra calidad de vida con tiempo. Entonces, una persona joven debería hacer una planeación temprana para que cuando llegue el momento y se hagan todos estos ajustes, porque estos cambios pues puede que den aviso, pero simplemente se toman decisiones estatales y yo pues no puedo tomar acción frente a esas decisiones. Lo que sí puedo hacer es acompañarlo de ciertas estrategias financieras o pensionales que me permitan a mí mantener mi calidad de vida en el retiro. Doctor Hidárraga, gracias por acompañarnos esta noche. Encantado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hidárraga, que es abogado y experto en pensiones. Jamie, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Una mujer de la educación, la psicología, y muy útil sus aportes para este tema. Y usted, doctor Rocha, también muchas gracias por acompañarnos. Excelente este espacio de análisis de la universidad y espero acompañarlos en otra oportunidad. Claro que sí, tenemos que hablar sobre el sistema de salud en cualquier momento, la crisis del sector salud. Pero por ahora nos vamos, volveremos en una semana con otro tema de interés regional. Hasta entonces.